En mi 45º cumpleaños, el abogado de mi esposa me entregó los papeles en el trabajo. Ella se queda con todo, incluida la custodia completa. Se jactó, tus hijos ya ni siquiera quieren tu nombre. Sonreí y le entregué un sobre cerrado. Entrégale esto a tu cliente. Al anochecer, mi teléfono explotó y su madre lloró. ¿Cómo pudiste saber nuestro secreto de los 25? ¿Sabes qué tiene de gracioso cumplir 45? Todo el mundo te dice que es un momento clave, como si hubieras entrado oficialmente en la etapa de caballero distinguido, donde empiezas a usar gafas de lectura con cadena y a quejarte de que la música está demasiado alta. Bueno, déjame contarte algo sobre los hitos. A veces son menos como celebraciones y más como lápidas de la vida que creías tener. ¿Y mi 45º cumpleaños? Ese idiota estaba a punto de convertirse en la lápida de mi matrimonio, con un panegírico de mala calidad, incluido, pronunciado por un tipo que parecía haberse comprado su título de abogado en una máquina expendedora. Estaba sentado en mi oficina de Reynolds Risk Consulting, que suena mucho más elegante de lo que es, aunque admito que la vista no está nada mal. Piso 18, ventanales de suelo a techo con vistas al centro, el tipo de entorno que hace que los clientes piensen que tienes el éxito suficiente para resolver sus problemas. La ironía, claro, es que me paso el día ayudando a empresas de la lista Fortune 500 a averiguar quién las está traicionando, rastreando filtraciones corporativas y amenazas internas como si fuera un detective de guante blanco, y aún así, al parecer, me perdí la mayor traición que está ocurriendo justo debajo de mi techo. Pero ya hablaremos de eso más tarde, porque ahora mismo estoy tomando un sorbo de mi Starbucks carísimo, un grande americano y 2 espressos, porque al parecer el café normal ya no es lo suficientemente complicado, cuando entra este tipo con lo que solo puedo describir como el intento más triste del mundo de atuendo profesional. El traje era de una tienda de ropa que rima con Men's Warehouse, probablemente le costó unos $150, y la corbata, vaya, la corbata, parecía como si la hubieran atacado con una impresora que se estaba quedando sin tinta. Pero fue su cara lo que realmente lo vendió todo, esa sonrisita petulante que me indicó que creía que estaba a punto de arruinarme el día, y que estaba disfrutando cada segundo. Entró como si fuera el dueño del lugar, como si hubiera ensayado este momento frente al espejo del baño mientras se apuntaba con los dedos a su reflejo, y ya sabía que lo que saliera de su boca sería pura basura. Señor Reynolds, dijo, e incluso la forma en que pronunció mi nombre tenía un aire teatral, como si estuviera anunciando al acusado en un juicio por asesinato. Dejé mi café, que ya se estaba enfriando porque, al parecer, a las leyes de la termodinámica no les importan los momentos dramáticos, y lo miré con esa expresión vacía que he perfeccionado durante años tratando con gente que se cree más lista que yo. Sí. Feliz cumpleaños, dijo, y su sonrisa se ensanchó, algo que no creía físicamente posible sin que su cara se partiera en dos. Luego metió la mano en su maletín de descuento y sacó un sobremanila grueso, de esos que usan en las películas cuando alguien recibe una notificación o hereda una mansión embrujada. Lo deslizó por mi escritorio con una especie de floritura que sugería que él también había estado practicando ese gesto, probablemente en la misma sesión frente al espejo del baño con las pistolas de dedos. Su esposa está solicitando el divorcio. Ahora bien, esto es lo importante de trabajar en inteligencia corporativa durante más de una década. Aprendes a controlar tus reacciones. Aprendes que quien entra en pánico primero pierde, y quien muestra sus emociones es quien sale perdiendo. Así que, en lugar de hacer lo que cualquier persona normal haría, como, no sé, mostrar sorpresa, enojo o cualquier otra emoción, simplemente me senté allí, con las manos cruzadas sobre el escritorio, y dejé que continuara con su pequeña actuación. Se queda con la casa, los autos y la custodia completa. Continuó, claramente disfrutando demasiado. Marcaba artículos como si estuviera leyendo una lista de la compra en el peor supermercado del mundo. Además, y aquí es donde hizo una pausa para darle un toque dramático, porque al parecer este tipo trabaja por las noches en teatro comunitario. Tus hijos ya ni siquiera quieren tu nombre. Esa última parte se suponía que sería el golpe de gracia, lo noté. Se suponía que ese sería el momento en que me derrumbaría, donde la fachada de empresario exitoso se quebraría y revelaría al hombre roto que había debajo. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas, o tal vez algún tipo de negociación desesperada ahí mismo. Quería verme sufrir, y honestamente, ni siquiera podía culparlo por eso.
A los abogados les pagan para destruir a la gente, y probablemente él estaba recibiendo una pequeña bonificación por entregar este paquete de miseria precisamente el día de mi cumpleaños. El momento fue tan mezquino que tuve que respetar el compromiso de causar el máximo daño emocional. Pero esto es lo que James Bond desconocía, lo que no podía saber, porque la gente como él nunca se molesta en investigar más allá de lo que les dicen sus clientes. Llevo 6 meses preparándome para esta conversación. 6 meses. Mientras mi esposa se creía astuta, escabulléndose, borrando mensajes de texto y reuniéndose con su socio en hoteles que cobran por hora, yo hacía lo que mejor sé hacer, documentarlo todo, construir mi caso y prepararme para la inevitable guerra que estaba a punto de estallar. Así que, en lugar de desmoronarme, en lugar de darle la satisfacción que tanto ansiaba, sonreí. No una sonrisa enorme, nada del otro mundo, solo una sonrisa pequeña y tranquila que probablemente lo dejó completamente desconcertado. Entonces abrí el cajón de mi escritorio, el de abajo a la izquierda, que mantengo cerrado con llave para ocasiones como esta, y saqué mi propio sobre, más pequeño que el suyo, sellado con lacre de verdad porque soy así de mezquina, y definitivamente más pesado porque el contenido no era solo papel, eran puras bombas de verdad concentradas a punto de explotar. ¡Qué mono!, dije, manteniendo la voz tranquila y relajada, como si estuviéramos hablando del tiempo o comparando opiniones sobre series de Netflix. Dices muy bien ese discurso. Seguro que lo practicaste en el coche de camino, ¿no? Me levanté, rodeé mi escritorio y le entregué el sobre. Pero bueno, necesito que le entregues esto a tu cliente. Hoy mismo. Lo antes posible, de hecho. Considéralo mi regalo de cumpleaños. Tomó el sobre, y pude ver cómo la confusión comenzaba a desbordar esa apariencia de suficiencia. Lo sostenía como si fuera a morderlo, dándole vueltas como si tal vez, si lo miraba desde el ángulo correcto, comprendería lo que estaba pasando. Pero no lo entendía, porque la gente como él nunca lo entiende hasta que es demasiado tarde. ¿Qué es esto?, preguntó, y ahora su confianza flaqueaba, solo un poco, solo una lectura ligera. Dije, volviendo a mi silla y tomando mi café, que ya estaba definitivamente frío, pero tomé un sorbo de todos modos, porque los movimientos de poder no se tratan de comodidad, se tratan de enviar mensajes. Historia familiar, podría decirse. Viejas historias, secretos enterrados, ese tipo de cosas. Ya sabes cómo es, cada familia tiene esqueletos en el armario. Algunas familias tienen esqueletos más interesantes que otras. Se fue después de eso, todavía con aspecto confundido, pero también empezando a verse preocupado, que era justo lo que buscaba. Lo vi salir a través de las paredes de cristal de mi oficina, lo vi subirse a su pequeño y triste sedán que probablemente tenía más de 100.000 millas. Y luego volví a sentarme e hice algo que llevaba mucho tiempo esperando. Terminé mi café frío y empecé la cuenta regresiva. El resto de la tarde transcurrió como cualquier miércoles, lo cual fue una locura considerando que mi vida personal estaba en pleno auge como una telenovela escrita por alguien a quien le pagaban por giro. Tuve reuniones, teleconferencias, revisé los archivos de algunos clientes y fingí que mi teléfono no iba a convertirse en el centro de una tormenta de categoría 5. Sobre las 3, mi asistente Sara trajo un pastelito de cumpleaños con una sola vela, porque es así de considerada, y lo apagué mientras pedía un deseo que sin duda estaba a punto de hacerse realidad. A las 6 de la tarde, justo cuando lo había predicho, porque soy bueno en mi trabajo y entiendo cómo fluye la información, mi teléfono empezó a sonar. Y no solo un timbre normal, sino un caos comunicativo de nivel de crisis nuclear. Primero fue Juliana, mi futura exesposa, llamando desde 4 números diferentes porque había bloqueado los 3 primeros. Luego fue su abogado, el mismísimo señor traje descafeinado, probablemente presa del pánico porque acababa de darse cuenta de que había caído en una trampa. Entonces llegaron las llamadas que tanto había esperado. El senador Edward Walsh, mi suegro, con la voz tensa por la rabia apenas contenida, y la jueza Margaret Walsh, mi suegra, que pasó de la rabia directamente al llanto. Como puedes saber, nuestro secreto de hace 25 años, se lamentaba por teléfono, y podía oír a su marido de fondo intentando controlar los daños, probablemente calculando la rapidez con la que podrían hacer desaparecer todo esto de la misma manera que habían hecho desaparecer aquello otro hacía 2 décadas y media. Puse el teléfono en altavoz, me serví 2 dedos del buen whisky que guardo en el cajón inferior de mi escritorio para ocasiones especiales y me recosté en la silla, con los pies sobre el escritorio, como un detective negro que acaba de resolver el caso del siglo.
Feliz cumpleaños, le dije a nadie, alzando la copa hacia mi reflejo en la ventana que se oscurecía. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a centellear, y en algún lugar, la dinastía de la familia Walsh se daba cuenta de que no se puede enterrar el pasado para siempre, sobre todo cuando te metes con alguien a quien literalmente le pagan por desenterrar información enterrada. Tomé un sorbo lento de whisky, dejé que me quemara la garganta con esa satisfacción que produce el licor caro, y susurré para mí mismo con la satisfacción que da saber que acabas de ganar una partida que los demás jugadores ni siquiera sabían que estaban jugando. Jaque mate. Bueno, ahora que hemos aclarado que mi cumpleaños se convirtió en lo que solo puede describirse como una guerra nuclear legal con un toque de drama familiar, probablemente debería presentarme como es debido, porque si vas a ver la vida de alguien implosionar de forma espectacular, al menos deberías saber a quién estás viendo arder. Me llamo Carter Reynolds, y hoy, este bendito, maldito y absolutamente demente miércoles de octubre, cumplo oficialmente 45 años. Esto significa que estoy en la edad en la que se supone que debería estar pasando por una crisis de la mediana edad con un coche deportivo y una barba cuestionable, pero en cambio estoy pasando por lo que me gusta llamar un ajuste de cuentas de la mediana edad, que es básicamente una crisis, solo que todos los demás son los que entran en pánico. Soy el fundador y director ejecutivo de Reynolds Risk Consulting, que suena a uno de esos nombres corporativos vagos que podrían significar literalmente cualquier cosa, y sinceramente, esa es la idea. Somos una firma de investigación corporativa, el tipo de empresa a la que llaman las empresas de la lista Fortune 500 cuando tienen un problema que no pueden resolver con su equipo de seguridad habitual y no pueden arriesgarse a hacerlo público. ¿Alguien está filtrando secretos comerciales a la competencia? Llama a Reynolds. ¿Patrones sospechosos de tráfico de información privilegiada antes de anuncios importantes? Reynolds. ¿El asistente personal de un ejecutivo se compra de repente una casa en la playa con un salario de $50.000? Lo adivinaste, Reynolds. Básicamente, somos los que aparecen cuando las cosas ya han salido mal y todos están desesperados por saber a quién despedir y posiblemente procesar. Creé esta empresa desde cero hace unos 12 años, justo después de dejar la inteligencia militar, porque, al parecer, pasar los 20 y los 30 años aprendiendo a rastrear células terroristas y decodificar las comunicaciones enemigas te hace excepcionalmente cualificado para atrapar a delincuentes de cuello blanco. Se supone que la transición de la vida militar a la civil es difícil, pero para mí fue como pasar del modo experto al modo fácil. Los delincuentes corporativos son mucho más descuidados que la gente a la que solía perseguir. Creen que borrar un correo electrónico lo borra de verdad, usan sus cumpleaños como contraseñas, y de alguna manera, creen que tener una aventura con su secretaria en el mismo hotel todos los martes no establecerá un patrón. Es casi adorable, la verdad, excepto cuando ocurre en tu propio matrimonio, y entonces es simplemente triste. Hablando de mi matrimonio, permítanme presentarles a Juliana Walsh Reynolds, de 37 años, dueña de más bolsos de diseñador que la mayoría de los grandes almacenes y actual poseedora del título de la mujer que creía poder ser más astuta que un profesional de inteligencia. Juliana es, o supongo que lo fue, ya que estamos en pleno proceso de divorcio, mi esposa desde hace 9 años, aunque, hablando en serio, dejó de ser mi esposa en sentido estricto hace unos 3 años cuando decidió que nuestros votos matrimoniales tenían fecha de caducidad y que los suyos, al parecer, se habían echado a perder como leche dejada en la encimera. Es hermosa, debo admitirlo, el tipo de belleza que llama la atención en los restaurantes y hace que otras mujeres susurren en las filas del baño. 1,7 metros, cabello rubio que cuesta más mantener que las cuotas de mi coche, y esa sonrisa que despliega como un arma táctica cada vez que necesita algo. Nos conocimos en una gala benéfica hace unos 10 años, uno de esos eventos de etiqueta donde los ricos fingen preocuparse por los pobres durante 3 horas mientras beben champán que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Yo estaba allí porque una de mis clientas me había arrastrado, y ella estaba allí porque formaba parte de la junta directiva de una fundación que dirigía su madre, probablemente para desgravarse. Se me acercó en el bar, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, porque las mujeres hermosas y seguras de sí mismas no suelen acercarse a mí, soy más bien de las que se mantienen calladas y competentes en la esquina, y me dijo que admiraba a los hombres fuertes que protegen a la gente. En ese momento, pensé que lo decía en serio. Resulta que en realidad se refería a hombres con dinero que no hacen muchas preguntas, pero la perspectiva es 20-20 y todo eso. Ahora bien, Juliana no surgió de la nada. Proviene de algo, y ese algo es la familia Walsh,
que en esta ciudad es básicamente la realeza política, si es que la realeza política se construyó sobre una ética cuestionable y una pérdida de memoria estratégica. Su padre es el senador Edward Walsh, quien actualmente cumple su cuarto mandato representando a nuestro buen estado y vota constantemente por lo que más le beneficia a él y a sus amigos donantes. Tiene esa mirada de político perfecta, dientes blancos y apretones de manos firmes, y ninguna emoción genuina en sus ojos. He visto robots con respuestas humanas más auténticas. Su madre es la jueza Margaret Walsh, miembro de la Corte Suprema del Estado, y ha basado toda su carrera en la mano dura contra el crimen, lo cual es divertidísimo considerando que los esqueletos en su armario podrían llenar su propio cementerio, pero hablaremos de eso más adelante. La familia Walsh es de esas familias que llevan sus calles y sus retratos colgados en edificios gubernamentales, de esas familias donde todos se conocen y los favores se intercambian como si fueran cromos de béisbol. Juliana creció en ese mundo, donde la imagen lo es todo y la sustancia es opcional, donde los problemas se resuelven con llamadas a las personas adecuadas y el dinero se intercambia de maneras que nunca llegan a los registros públicos. Aprendió de los mejores a sonreír ante las cámaras, a no decir absolutamente nada mientras usa muchas palabras, y a hacer sentir importantes a las personas justo antes de usarlas para lo que necesite. El drama no solo le viene en la sangre, prácticamente tiene su propio sistema circulatorio. De nuestro matrimonio nacieron 2 hijos, y esto es lo que realmente duele, porque Connor y Madison son unos niños realmente geniales que se quedaron atrapados en medio de la guerra de sus padres. Connor acaba de cumplir 8 años y tiene una peculiaridad inquietante, lee libros de física cuántica por diversión y hace preguntas que ponen nerviosos a sus profesores. Madison tiene 6 años y tiene el físico de su madre, pero espero que no su personalidad, aunque a los 6 años es difícil saber si alguien crecerá para ser una persona decente o un narcisista. Ahora mismo, ambos están convencidos de que soy la villana de esta historia, porque mamá ha estado llevando a cabo una campaña de propaganda muy efectiva. Les dice que papá es malo, que no los quiere y que es la razón por la que ya no podemos ser una familia feliz. Es increíble lo rápido que los niños creen todo lo que les dice el padre con la custodia principal, sobre todo cuando sabe exactamente cómo usar sus emociones como arma. Pero esto es lo que te enseñan 12 años de entrenamiento en inteligencia militar, esto es lo que te enseñan los malos y el descubrimiento de conspiraciones. Cuando alguien te declara la guerra, cuando alguien decide que eres el enemigo y que va a destruirte, no entras en pánico. No te desesperes, no hagas movimientos desesperados y, definitivamente, no muestres tus cartas hasta que tengas todas tus piezas en posición. No, lo que haces es algo mucho más efectivo, algo que la mayoría de la gente nunca piensa en hacer porque está demasiado ocupada reaccionando en lugar de planificar. Documentas todo. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada transacción bancaria, cada reunión sospechosa a altas horas de la noche, cada vez que dicen estar en yoga, pero su ubicación indica que están en un hotel del centro. Te conviertes en una máquina de recopilación de datos, una operación de vigilancia humana centrada en un objetivo, y lo haces con tanta discreción, con tanto cuidado, que ni siquiera se dan cuenta de que los están vigilando. Sonríes, asientes, te haces el marido despistado, y todo el tiempo estás construyendo un caso que pondría celosos a los fiscales. Porque eso es lo que no te enseñan en terapia de pareja, eso es lo que no mencionan los libros de autoayuda. A veces el amor no basta, a veces el compromiso no importa, y a veces la persona en la que más confiabas es la que peor te va a traicionar. Y cuando eso sucede, cuando te das cuenta de que la vida que creías tener era en realidad solo una actuación para tu propio beneficio, tienes 2 opciones. Puedes desmoronarte, hacerte la víctima, dejar que te lo quiten todo mientras lloras por lo injusta que es la vida, o puedes hacer lo que yo hice. Puedes prepararte para la guerra, no para la guerra ruidosa con gritos, lanzamientos y enfrentamientos dramáticos que terminan en redes sociales. No, para la guerra silenciosa, la estratégica, esa en la que tus 3 avanzan y ni siquiera saben que el juego ha comenzado. De esas en las que les haces creer que van ganando hasta el momento en que le das la vuelta al tablero y revelas que has estado jugando a un juego completamente diferente todo el tiempo. Eso han sido para mí los últimos 6 meses, una larga preparación estratégica para este momento exacto, esta emboscada de cumpleaños que Juliana creía que me destruiría. Creía tenerlo todo planeado, creía haberlo calculado a la perfección para causarme el máximo daño emocional, creía que por fin podría cambiar a su decepcionante marido por un modelo más nuevo mientras se llevaba la mitad de mis bienes y a mis 2 hijos. Lo que no contaba era que soy muy bueno en mi trabajo, y mi trabajo consiste en descubrir cosas que la gente no quiere que se descubran.
No contaba con que pasar 12 años en inteligencia militar te vuelve paranoico, en el buen sentido. Y definitivamente no contaba con que yo fuera tan mezquino como para esperar a que ella atacara primero, solo para poder contraatacar. 10 veces más difícil. Así que sí, ese soy yo. Carter Reynolds, 45 años, investigador corporativo, padre de 2 hijos a punto de divorciarse, y al parecer, el tipo de persona que arruina vidas cuando tiene la motivación adecuada. Bienvenidos a mi crisis de la mediana edad, donde en lugar de comprarme un Corvette y salir con chicas de 25, estoy destruyendo una dinastía política y recuperando mi vida entera. Créanme, es mucho más satisfactorio que un deportivo. Les contaré sobre las 2 cosas que Juliana amaba más que cualquier otra cosa en este mundo, y, alerta de spoiler, ninguna de las 2 era yo, algo que, sinceramente, debería haber descubierto mucho antes, pero al parecer soy un idiota con mi propia vida, a pesar de ser un genio analizando la de los demás. Lo primero que le encantó fueron los bolsos de lujo, y no me refiero a los típicos bolsos de esos que dicen, ¡qué bolso tan bonito! Me refiero a esos bolsos que cuestan más que los coches de algunas personas, esos que vienen en cajas naranjas con lazos y tienen listas de espera más largas que el departamento de vehículos un lunes por la mañana. Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Los coleccionaba como quienes coleccionan sellos o tarjetas de béisbol, solo que cada artículo de su colección probablemente podría financiar el sistema educativo de un país pequeño durante un año. Nuestro vestidor, que era aproximadamente del tamaño de la mayoría de las habitaciones, tenía una pared entera dedicada a estas cosas. Todas alineadas como pequeños trofeos de cuero que celebraban su capacidad para gastar mi dinero de maneras cada vez más creativas. La segunda cosa que amaba era la atención, y esta era mucho más peligrosa que la obsesión por los bolsos, porque al menos los bolsos parecían caros. La atención requiere público, y Juliana necesitaba validación constante como la gente normal necesita oxígeno. Necesitaba que la gente la mirara, la admirara, le dijera que era hermosa, especial y maravillosa. Y, siendo sincero, intenté darle esa atención durante los primeros años de nuestro matrimonio. De verdad que sí. Le hacía cumplidos con su ropa, asistía a sus eventos benéficos, hacía de esposo comprensivo, pero al parecer no le daba lo suficiente de lo que necesitaba, o quizás era demasiado aburrido, demasiado centrado en el trabajo, demasiado normal, que pensaba que el matrimonio significaba compañerismo en lugar de una actuación perpetua. Así que encontró a alguien que pudiera prestarle esa atención, alguien que la mirara como si fuera la única persona en la habitación, alguien con abdominales que se le notaban a través de la camisa y la profundidad intelectual de un charco en un estacionamiento. Entra Brandon Pierce, entrenador personal, aspirante a magnate inmobiliario y actual poseedor del título de el hombre más tonto que jamás se creyó inteligente. Brandon tiene 32 años, lo que ya te dice todo lo que necesitas saber sobre dónde estaba Juliana. Quería a alguien más joven, alguien que la hiciera sentir que no se acercaba a los 40, alguien que probablemente le hiciera parecer que aún tenía 20 y tantos, aunque cualquiera con ojos funcionales pudiera ver que ese barco ya había zarpado. La personalidad completa de Brandon se puede resumir en su biografía de Instagram, y no bromeo con esto, lee genuinamente, emprendedor de fitness, inversor inmobiliario, viviendo mi mejor vida, flexionando los bíceps. El uso del emoji por sí solo debería haber sido un delito, pero lo que realmente me mató fue la parte del inversor inmobiliario, porque este tipo no podría invertir en un billete de lotería ganador ni aunque alguien le diera los números. Trabajaba en uno de esos gimnasios de cadena donde la membresía cuesta $19 al mes y el equipo parece rescatado de una prisión de los 80. Su gran logro fue haber ayudado una vez a una pequeña celebridad local a perder 9 kilos para una boda, lo que aparentemente lo calificaba para dar sermones a la gente sobre cómo optimizar su estilo de vida en las redes sociales. Ahora bien, Juliana conoció a Brandon, ¿dónde más? En el gimnasio, porque al parecer es ahí donde las crisis de la mediana edad buscan validación hoy en día. Lo había contratado como su entrenador personal, lo cual al principio me pareció bien porque se había estado quejando de querer ponerse en forma y pensé que tener una ayuda profesional era mejor que escucharla hablar de empezar otra dieta que dejaría en 3 días. Lo que no esperaba era que el entrenamiento personal se convirtiera en una relación personal, pero, sinceramente, debí haberlo visto venir en cuanto conocí a este chico, porque tenía esa seguridad que solo se consigue siendo lo suficientemente guapo como para que la gente te deje hacer tonterías sin problema. La primera vez que Brandon vino a casa, porque al parecer entrenar en el gimnasio no era suficiente, necesitaba sesiones privadas en nuestro gimnasio.
Lo vi entrar con pantalones tan ajustados que se le notaba su fe, una camiseta de tirantes que parecía pintada y suficiente colonia como para fumigar un pequeño edificio de apartamentos. La colonia tenía un nombre ridículo, como feroz, intensidad o demanda. No lo recuerdo con exactitud, pero olía como si alguien hubiera embotellado el concepto de esforzarse demasiado y le hubiera añadido toques de desesperación. Me estrechó la mano con una fuerza que parecía querer demostrar algo, me miró a los ojos con una sonrisa que probablemente pretendía ser amistosa, pero que resultó depredadora, y me llamó jefe, como si de repente fuéramos mejores amigos. Encantado de conocerte, jefe, dijo, y recuerdo que pensé que nadie que te llame jefe en tu propia casa te respeta como tal. Tu esposa me ha estado contando todo sobre ti. Seguridad corporativa, ¿verdad? Genial. Cosas de Jason Bourne. Yo no era seguridad corporativa, dirigía una firma de investigación corporativa, y no se parecía en nada a Jason Bourne, pero corregirlo habría requerido que entendiera la diferencia, y estaba bastante seguro de que era pedir demasiado. Así que sonreí, dije algo evasivo y lo observé seguir a Juliana escaleras abajo al gimnasio mientras yo calculaba mentalmente cuánto tardaría esto en convertirse en lo que finalmente resultó. El romance, llamémoslo así, empezó alrededor del segundo mes de las sesiones de formación, lo cual sé porque fue entonces cuando Juliana de repente se interesó mucho en las oportunidades de negocio y empezó a hablar de invertir en bienes raíces. No solo de comprar una propiedad de alquiler ni nada por el estilo, sino de convertirse en socia de Brandon en un proyecto inmobiliario que sin duda los haría millonarios y que no era solo una excusa para pasar más tiempo juntos. Empezó a tener reuniones de negocios que se alargaban hasta altas horas de la noche, a atender llamadas en otras habitaciones con la puerta cerrada, a estar constantemente con el teléfono sentada a mi lado en el sofá, y todo el tiempo explicando que estaba construyendo su cartera y diversificando sus inversiones, como si se supusiera que de repente se había convertido en una experta en bienes raíces acostándose con un tipo que cree que capital es solo una palabra elegante para caro. Brandon, para su crédito, se creía un genio de los negocios, lo cual resultaba casi entrañable por lo delirante que era. Hablaba de revender propiedades, generar riqueza y generar ingresos pasivos con la confianza de quien ha visto 3 vídeos de YouTube y cree haber obtenido un MBA. La realidad era que estaba arruinado, viviendo en un estudio con muebles de IKEA, y ni siquiera de los buenos productos de IKEA, sino de los de la sección tal como están, probablemente estructuralmente precarios, y conduciendo un BMW alquilado que apenas podía permitirse, pero que necesitaba porque, al parecer, la imagen lo es todo cuando intentas convencer a la gente de que tienes éxito. Su idea de asociarse con Juliana era básicamente que ella financiara todo mientras él aportaba su experiencia, que, por lo que pude ver, consistía en conocer a un tipo que conocía a otro que a veces compraba y vendía casas. No sabía escribir Dumbbell sin el corrector. Lo sé porque vi un mensaje de texto donde lo escribió Dumbbell, que ni se acerca, y aún así, de alguna manera, se creía capacitado para dar charlas sobre cómo generar riqueza e inversiones inteligentes. Llevaba relojes que parecían caros, pero en realidad eran imitaciones de $40 que se podían comprar en el centro comercial, de esas con diamantes falsos que se caen si los miras con atención, y conducía ese BMW como si fuera una prueba de su éxito en lugar de una prueba de su capacidad para tomar malas decisiones financieras. Lo más gracioso, lo que casi me hizo reír, salvo que era mi matrimonio el que se derrumbaba, así que no tenía gracia, fue verlos creer que estaban siendo astutos. Creían que no me había dado cuenta de los mensajes nocturnos, de cómo se cambiaba de ropa 3 veces antes de ir a yoga, de que sus sesiones de yoga siempre parecían tener lugar a horas en que el estudio de yoga estaba cerrado. Pensaban que borrar sus mensajes significaba que no podía verlos, que usar su teléfono en lugar del de ella para las cosas realmente incriminatorias significaba que no había rastro, que reservar hoteles a su nombre en lugar del de ella creaba algún tipo de negación plausible. Pero lo que pasa con estar casada con alguien que investiga a la gente es que probablemente deberías asumir que esa persona también sabe cómo investigarte. Cada mensaje borrado, cada retiro de efectivo, cada comida de negocios que aparecía en los extractos de la tarjeta de crédito, lo vi todo. Los vi construir su pequeño mundo de fantasía donde iban a escaparse juntos y vivir una vida increíble financiada con mi dinero y mis bienes. Y todo el tiempo me quedé sentado pensando, bueno, que cocinen. Que crean que se salen con la suya porque todo chef acaba quemando la cocina y yo estaré aquí cuando suene la alarma de humo. Brandon se creía Sócrates con camisa ajustada, una especie de filósofo emprendedor que había descubierto los secretos de la vida y el éxito. En realidad, solo era otro imbo que había confundido atractivo con inteligencia.
Y ahora estaba a punto de aprender la lección más difícil de su vida. Nunca te involucres en una guerra entre un agente de inteligencia entrenado y su esposa, porque no participas en ese juego. Solo eres un daño colateral a punto de ocurrir. Esto es lo que 12 años en inteligencia militar te enseñan y que la mayoría de la gente nunca aprende. Cuando descubres que te han traicionado, cuando te das cuenta de que alguien en quien confiabas te ha estado mintiendo en la cara durante meses o incluso años, lo peor que puedes hacer es reaccionar de inmediato. La gente normal descubre que su pareja la engaña y explota, empieza a gritar, a tirar cosas, a publicar mensajes crípticos en Facebook que todo el mundo sabe que tratan sobre el drama de su relación, básicamente, anuncia al mundo entero que está herida, enojada y fuera de control. Eso es justo lo que la otra parte quiere, porque cuando te dejas llevar por las emociones, cuando eres reactiva, cometes errores. Muestras tus cartas demasiado pronto. Revelas tu estrategia y terminas perdiendo una guerra que podrías haber ganado si te hubieras callado y hubieras jugado a largo plazo. Así que cuando confirmé lo que llevaba meses sospechando, que Juliana se acostaba con su entrenador personal de bajo coste y planeaba sacarme todo lo que tenía, no grité. No la confronté, no dejé notas pasivo-agresivas por la casa, no tiré sus cosas al jardín de forma tan dramática como en las películas. No, hice algo mucho más efectivo e infinitamente más satisfactorio. Abrí Excel, creé una hoja de cálculo con varias pestañas y empecé a documentar todo lo que encontré. Llámame aburrido, llámame friki, llámame como quieras, pero hay algo profundamente terapéutico en organizar la traición de alguien en filas y columnas ordenadas, con categorías de colores y datos de referencia cruzada. Empecé a registrarlo todo, y me refiero a todo. Extractos bancarios de los últimos 3 años, porque la infidelidad financiera casi siempre precede a la física. La gente empieza a esconder dinero antes de esconderse a sí misma. Cargos a la tarjeta de crédito sin sentido, como aquella vez que afirmó estar en una conferencia de trabajo en Chicago, pero el cargo se realizó en un hotel de nuestra ciudad, o las misteriosas retiradas de efectivo que ocurrían todos los martes por la tarde justo antes de sus clases de yoga. Rastreé sus datos de ubicación, no como un acosador inquietante, sino con un método que mi plan de teléfono incluye seguimiento familiar y nunca se molestó en desactivar, lo que me mostró que sus almuerzos benéficos se celebraban en lugares sospechosamente adyacentes a hoteles y que sus reuniones de negocios parecían tener lugar en los aparcamientos de establecimientos que, sin duda, no operaban. Luego estaban los almuerzos benéficos, que, déjame decirte, se convirtieron en mi categoría favorita de la hoja de cálculo porque la audacia de usar obras benéficas como tapadera para una aventura es impresionante por su horror. Juliana formó parte de la junta directiva de unas 17 organizaciones benéficas diferentes, principalmente porque le favorecía la carrera política de su madre y le daba una excusa para comprar vestidos caros para galas benéficas, y aprovechó esa participación como la excusa perfecta. Lo siento, cariño, no puedo ir a cenar esta noche. Tengo una reunión de la junta directiva de una fundación. Decía, besándome la mejilla y oliendo como si se hubiera bañado en perfume de grandes almacenes, y luego desaparecía durante 4 horas para hacer absolutamente cualquier cosa menos asistir a una reunión de la junta. Empecé a llamar a su asistente en estas organizaciones, haciendo de marido preocupado que quería enviar flores a la oficina de su esposa después de sus largas reuniones, ¿y saben lo que descubrí? La mitad de esas reuniones no existían y la otra mitad terminaba al menos 2 horas antes de que ella llegara a casa. Las reuniones de negocios nocturnas eran aún mejores, y con mejores, quiero decir, más insultantes para mi inteligencia, porque al parecer Juliana creía que las promociones inmobiliarias se hacen a las 10 de la noche entre semana y la obligan a vestirse como si fuera a una discoteca. Llegaba a casa a medianoche oliendo a jabón de hotel, y sí, cada hotel tiene su propio olor a jabón. Aprendes estas cosas cuando prestas atención con ese brillo que definitivamente no provenía de negociar contratos inmobiliarios, y ella me contaba cómo ella y Brandon habían estado haciendo números y analizando las tendencias del mercado hasta tarde. Lo único que analizaban era cuánto dinero podían robarme, y probablemente las únicas cifras que manejaban eran los cargos por servicio a la habitación, pero la verdadera mina de oro, el premio gordo de la evidencia, provenía de la laptop de Juliana. Tenía una MacBook Air que guardaba como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. Siempre la cerraba cuando yo entraba en la habitación. Siempre lo llevaba consigo, incluso cuando iba a tomar un café. Siempre se aseguraba de que estuviera protegido con una contraseña que probablemente creía ingeniosa. Aquí va un consejo profesional para cualquiera que planee tener una aventura.
No uses la fecha de tu aniversario como contraseña para tu portátil, sobre todo si le estás traicionando a la persona con la que celebras ese aniversario. Es como anunciar que te estoy traicionando cada vez que inicias sesión. Esperé a que saliera en uno de sus falsos eventos benéficos. Este supuestamente trataba sobre ayudar a niños desfavorecidos, lo cual es irónico considerando que estaba a punto de desfavorecer a sus propios hijos destruyendo a su familia, y yo me senté con la laptop y me puse a trabajar. Borró sus mensajes, borró el historial del navegador, incluso vació la papelera, y probablemente se sintió muy lista, como si hubiera cometido el crimen perfecto. Lo que ella no sabía, lo que la gente nunca parece entender, es que borrar algo no lo borra en realidad. Simplemente le dice a la computadora que puede sobreescribir ese espacio eventualmente. Pero hasta que eso suceda, todos esos datos siguen ahí esperando a que alguien con experiencia los recupere. 3 horas después, con un software de recuperación técnicamente legal, pero que parece ilegal por su potencia, reconstruí toda su vida digital del último año. Cada mensaje, cada foto, cada correo, cada búsqueda de Google que creía que había desaparecido, todo guardado en una carpeta de mi disco duro externo, organizado por fecha y contacto. Era como la mañana de Navidad, solo que en lugar de regalos, estaba desenvolviendo pruebas de la infidelidad de mi esposa, lo cual es mucho menos festivo, pero mucho más útil en un proceso de divorcio. Los mensajes eran, sinceramente, bastante patéticos, y no lo digo con amargura, sino objetivamente patéticos. Mucho, te extraño, cariño, y estoy deseando verte esta noche, y ese tipo de tonterías sentimentales que suenan románticas a los 14, pero que parecen tristes cuando te acercas a los 40 y traicionas a tu marido. Pero las verdaderas joyas fueron las que hablaron de estrategia, de sus planes para después del divorcio, de cómo iban a usar mi dinero para financiar su nueva vida juntos. Hubo un mensaje de Brandon que me hizo reír de verdad, donde le decía, una vez que consigamos el dinero de tu marido, por fin podremos empezar a vivir la vida que nos merecemos, como si él se hubiera ganado el derecho a mis bienes haciendo flexiones de bíceps y abdominales. Mi favorito fue un mensaje de Juliana que decía, Brandon, todavía cree que estoy en yoga, con cara de alegría, y un emoji de risa y llanto, como si fuera la broma más graciosa del mundo. Me refiero a ti, cariño, porque el yoga no se imparte en el Ritz-Carlton, y desde luego, no en la habitación 1408, que se convirtió en tu sitio habitual los martes por la tarde porque, al parecer, sois animales de costumbres. Tenía los recibos del hotel. Tenía los cargos del servicio a la habitación. Incluso tenía las marcas de tiempo del estacionamiento que indicaban exactamente cuándo llegó y cuándo se fue, y la duración siempre era la misma, unas 2 horas y media, que supongo es el tiempo que se tarda en destruir un matrimonio de 9 años y, además, pedir sándwiches carísimos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, donde mi investigación pasó de atrapar a una esposa infiel a descubrir algo mucho más grande y oscuro. Mientras escarbaba en la vida digital de Juliana, me topé con algo que no tenía nada que ver con su romance y sí con su familia. Había un viejo archivo PDF enterrado en una carpeta dentro de otra carpeta, como si alguien hubiera intentado ocultarlo en el equivalente digital de un laberinto. El archivo se titulaba Caso Walsh subrayado 1999 subrayado sellado, y en cuanto vi la palabra sellado, mi inteligencia se activó, porque los archivos sellados se sellan por una razón, y esa razón suele ser que alguien poderoso quería que algo se enterrara. Lo abrí y lo que encontré fue básicamente una hoja de ruta para destruir la dinastía familiar Walsh. Era un informe policial, o mejor dicho, un informe policial que había sido modificado, editado y, en esencia, reescrito para cambiar por completo la narrativa de lo sucedido. El incidente original fue un atropello con fuga ocurrido hace 25 años, cuando la madre de Juliana, Margaret, apenas comenzaba su carrera jurídica y su padre, Edward, se postulaba para su primer mandato en el Senado estatal. Alguien había sido atropellado por un coche a altas horas de la noche, resultando gravemente herido, y el informe original contenía información sospechosa que apuntaba a un vehículo registrado a nombre de la familia Walsh. Pero luego el informe fue modificado, se modificaron detalles, se aclararon las declaraciones de los testigos y, finalmente, todo el asunto desapareció, sellado con la clase de maniobras legales que solo el dinero y las conexiones políticas pueden comprar. El expediente lo contenía todo, el informe original, las versiones modificadas que mostraban exactamente que se había modificado, registros bancarios que mostraban pagos a varias personas involucradas en el caso e incluso algunas notas manuscritas que parecían ser de la propia jueza Walsh, en las que se explicaba cómo gestionar la narrativa y proteger el futuro de la familia.
Era el tipo de evidencia que acaba con carreras, destruye legados y envía a la gente a prisión, y había estado en el portátil de mi esposa todo este tiempo, probablemente porque su madre se la había enviado años atrás y Juliana había olvidado que existía. Así que ahora tenía algo mucho mejor que la prueba de una infidelidad. Tenía influencia, la clase de influencia nuclear que pone a la gente muy nerviosa y muy cooperativa. Tenía pruebas de que la familia Walsh, esos pilares de la comunidad que construyeron toda su imagen sobre la ley, el orden y los valores familiares, habían encubierto un grave delito y destruido pruebas para proteger sus ambiciones políticas. Y lo mejor de todo era que no tenían ni idea de que yo las tenía, ni de que, mientras planeaban quitarme a mis hijos y mi dinero, yo guardaba información que podría acabar con todos ellos. Creé una nueva pestaña en mi hoja de cálculo, la llamé póliza de seguro y empecé a organizar este nuevo tesoro de documentación que podría acabar con su carrera. Entonces me senté, revisé mi trabajo y me di cuenta de que Juliana y su familia habían cometido un grave error. Habían llevado un cuchillo a un tiroteo y yo un arsenal completo. Se avecinaba un jaque mate, pero aún no lo sabían. Una vez que tuve todas mis pruebas recopiladas, organizadas y guardadas de forma segura en unos 17 lugares diferentes, porque soy así de paranoico, hice algo que probablemente dejó a Juliana completamente confundida. Me convertí en el esposo perfecto, no de una forma escalofriante y exagerada que habría sido obvia, sino de una forma sutil y natural que le hizo pensar que quizás su culpa finalmente me estaba afectando. Quizás presentía que algo andaba mal y trataba de arreglar nuestro matrimonio antes de que se desmoronara por completo. Lo que ella no sabía es que yo no intentaba salvar nada. Solo le estaba dando cuerda para que se ahorcara, y al parecer soy de esas personas mezquinas que disfrutan viendo a la gente atar sus propias sogas. Empecé a actuar con normalidad, y con normalidad me refiero a quizás demasiado normal, sospechosamente normal, de esa normalidad en la que estás tan agresivamente bien con todo que casi vuelve a ser raro. Me despertaba temprano y le preparaba el café justo como a ella le gustaba con esa leche de avena carísima que cuesta más que la leche normal sin ningún motivo más que publicidad. La besaba en la mejilla cuando salía de sus reuniones, le deseaba un buen día y le preguntaba por su trabajo cuando llegaba a casa oliendo a jabón de hotel y a mentiras. Sonreía y asentía cuando hablaba de las increíbles ideas inmobiliarias de Brandon. Aunque escucharla repetir sus disparates era como que alguien que aprendió odontología en YouTube me hiciera una endodoncia en nuestro aniversario, lo cual era especialmente gracioso considerando que estaba planeando divorciarse de mí. La llevé a ese restaurante elegante que le encantaba, ese donde los aperitivos cuestan $40 y te vas con hambre porque creen en el control de las porciones o cualquier excusa que usen los ricos para servir comida pequeña en platos gigantes. Le compré flores, le dije que estaba guapísima y me hice el papel de esposo devoto de forma tan convincente que podía ver la culpa en su rostro cada vez que me miraba. De hecho, en un momento se le saltaron las lágrimas y recuerdo que pensé, sí, llora ahora porque vas a llorar mucho más cuando todo esto se venga abajo. Pero la actuación digna de un Oscar llegó cuando le renové el coche. Llevaba meses quejándose de su Mercedes, diciendo que se estaba quedando viejo. Tenía 3 años, lo que en el mundo normal significa que está prácticamente nuevo. Pero en el mundo de Juliana, cualquier cosa de más de 2 años es prácticamente un fósil. Así que la sorprendí con uno nuevo, del mismo modelo, pero del año pasado, con todas las comodidades que quería. Me costó unos 80.000, lo cual suena desorbitado, y lo fue. Pero ahí está la cosa, sabía que en unos meses, cuando se concretara el divorcio, ese coche sería mío de todos modos, y ver su cara iluminarse al pensar que me había manipulado para comprarlo valió cada centavo, solo por la ironía dramática. Ella creía que la culpa estaba actuando, creía que, en algún nivel subconsciente, yo sabía que algo andaba mal y que estaba sobrecompensando el problema gastando dinero y atención. Me abrazaba y decía cosas como, no te merezco. Mientras Brandon probablemente esperaba en algún hotel preguntándose por qué llegaba tarde, yo sonreía y pensaba, tienes toda la razón, no me mereces, pero no de la forma en que crees. Todo era como actuar en una obra donde solo yo conocía el final y todos los demás improvisaban hacia su propia perdición. Mientras tanto, entre bastidores, en mi papel de marido perfecto, descubría más trapos sucios de los que jamás hubiera imaginado. Empecé a revisar nuestras cuentas conjuntas con una atención al detalle que pondría celosos a los contadores forenses, y lo que encontré fue básicamente una clase magistral de infidelidad financiera. Juliana había estado moviendo dinero como si estuviera entrenando para las Olimpiadas de delitos de cuello blanco, haciendo transferencias que creía tan pequeñas que yo no notaría,
pero que sumaban bastante al sumarlas todas. Lo más preocupante fue que había abierto una cuenta conjunta con Brandon, lo cual es una estupidez monumental cuando planeas divorciarte de tu marido, que casi me dio pena. Casi. Esta cuenta estaba a nombre de ambos y, durante el último año, transfirió un total de $310,000. $310,000. Eso no es esconder un poco de dinero para un fondo de emergencia. Es planear una huida y empezar una nueva vida. Cada vez que decía que compraría algo para la casa, donaría a la caridad o invertiría en sus negocios, una parte de ese dinero en realidad iba a parar a una cuenta secreta que creía que nunca encontraría. La guinda del pastel de este desastre financiero del domingo fue que Brandon había usado su cumpleaños como contraseña para su banca en línea. No es broma. Su cumpleaños. El mismo cumpleaños que publicaba en Instagram todos los años con frases inspiradoras sobre envejecer y volverse más sabio, lo cual era irónico considerando que se estaba haciendo mayor, pero definitivamente no más sabio. Este es el mismo tipo que una vez me dijo, y cito, no puedes tener virus en los sipones, hermano. Así no funciona, lo cual es tan completamente erróneo que resulta casi impresionante. Si la confianza fuera inteligencia, Brandon sería Einstein. Pero, por desgracia para él, la confianza es solo confianza, y la estupidez sigue siendo estupidez. Ahora tenía acceso a todo, sus mensajes sobre qué hacen con el dinero, sus planes de comprar una casa juntos en algún lugar cálido como Florida o California, donde podrían empezar de cero. Las notas detalladas de Brandon sobre cómo invertirían mi dinero en sus negocios, que parecían consistir en ideas que había sacado viendo repeticiones de series de televisión. Había hojas de cálculo, suyas, no mías, lo cual era gracioso. Mostraban proyecciones de rentabilidad de inversiones inexistentes, planes de negocios para empresas que nunca se materializarían y un presupuesto para su futura vida juntos basado en la suposición de que me aceptarían con éxito en todo y que yo simplemente me dejaría llevar y dejaría que pasara. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, donde mi investigación dio un giro, descubrí una infidelidad a una conspiración. Encontré otro archivo sellado, pero no en el portátil de Juliana, sino en los correos electrónicos de su madre que Juliana se había reenviado a sí misma años atrás y había olvidado. Esta era la historia completa de aquel caso de atropello y fuga de 1999, y era mucho peor que el archivo inicial que encontré. El informe policial original que había visto antes era solo la punta del iceberg. Esta cadena de correos electrónicos mostraba todo el encubrimiento en detalle, como una guía práctica para destruir pruebas y manipular el sistema legal. La jueza Margaret Walsh, cuando era solo la abogada Margaret Walsh, lo había orquestado todo. La víctima del atropello y fuga era un estudiante universitario que regresaba a casa después de una sesión de estudio nocturna. Fue atropellado por un coche que se dio a la fuga y sufrió lesiones graves y una discapacidad permanente. El coche estaba registrado a nombre de la familia Walsh, y las primeras declaraciones de los testigos sugirieron que lo conducía alguien que coincidía con la descripción de Edward Walsh, aunque los testigos no estaban completamente seguros porque estaba oscuro y solo habían visto el vehículo unos segundos. Pero en lugar de dejar que la investigación siguiera su curso normal, la familia Walsh optó por controlar los daños. Habían contratado a los abogados más caros que pudieron encontrar, de esos que se especializan en hacer desaparecer los problemas de clientes adinerados. El dinero había cambiado de manos. Pagos a testigos que de repente recordaban las cosas de otra manera. Pagos a policías que perdieron ciertas pruebas. Pagos a la familia de la víctima para llegar a un acuerdo discreto y sellar todos los registros. La cadena de correos electrónicos mostraba a Margaret discutiendo estrategias con Edward, hablando de cómo debían proteger su futuro político y de cómo no podían permitir que este error arruinara todo por lo que habían trabajado. La parte realmente condenatoria fue un mensaje de Margaret a Edward que decía, la niña estará bien con el tiempo, y aunque no sea así, le hemos pagado a su familia lo suficiente como para que no se quejen. Tu carrera es más importante que las facturas médicas de un estudiante cualquiera. La crueldad despreocupada, el cálculo frío de que la discapacidad de por vida de alguien era menos importante que una carrera política, era el tipo de cosas que acaban con las dinastías cuando se hacen públicas. Me senté allí leyendo estos correos electrónicos, estas confesiones detalladas de corrupción y obstrucción a la justicia, y me di cuenta de que ya no solo tenía pruebas de una infidelidad. Tenía pruebas de delitos reales, delitos graves, de esos que conllevan penas de prisión y legados destruidos.
y la familia Walsh no tenía ni idea de que estas pruebas existían fuera de su control, no tenía ni idea de que su hija había guardado copias de todo por accidente, no tenía ni idea de que esas copias estaban ahora en manos del yerno al que estaban a punto de traicionar. Así que creé nuevas carpetas, hice más copias de seguridad, organicé todo con marcas de tiempo y referencias cruzadas, y básicamente construí una bomba nuclear legal que podía detonar cuando quisiera. Lo mejor de todo fue que ni siquiera tuve que hacer nada ilegal. Solo tenía que estar listo para entregar las pruebas de sus actividades ilegales a las personas adecuadas en el momento oportuno. No estaba infringiendo la ley, simplemente era muy bueno descubriendo cuando otros la habían infringido. Y durante todo esto, seguí siendo el marido perfecto. Sonreía en las cenas familiares con los Walsh, charlaba con el senador Edward sobre su próxima campaña, felicitaba a la jueza Margaret por su último fallo y, todo el tiempo, allí sentado, sabiendo que podía destruirlos a todos cuando quisiera. Era como jugar al póker con una escalera real mientras todos los demás faroleaban con manos malas. Y lo único difícil fue no sonreír demasiado y dejar ver que sabía que ya había ganado. Juliana llegaba a casa de sus asuntos y yo le preguntaba cómo le había ido el día. Brandon le escribía delante de mí y yo fingía no darme cuenta. Sus padres me daban sermones sobre responsabilidad y valores familiares, y yo asentía como si me importaran sus opiniones. Todo era pura performance y yo estaba dando la mejor actuación de mi vida, dejando que todos se hundieran en sus propios problemas mientras yo esperaba el momento perfecto para apretar el gatillo y destruir todo lo que había construido. Así que aquí estamos, de vuelta al inicio de esta historia. Mi 45º cumpleaños, que se perfilaba como el peor o el mejor día de mi vida, según como se viera. Y, sinceramente, me inclinaba por el mejor porque soy de los que encuentran satisfacción en una venganza bien ejecutada. La mañana empezó bastante normal, o al menos tan normal como cualquier día cuando sabes que tu mujer está a punto de destruirte la vida. Me desperté, me preparé café porque Juliana, misteriosamente, había decidido no prepararme el desayuno de cumpleaños, sutil, muy sutil, y me dirigí a la oficina como si fuera un miércoles cualquiera. Solo que este miércoles llegó con la certeza de que me estaban tendiendo una emboscada legal y estaba más preparado que un prepe del fin del mundo con un búnker lleno de comida enlatada. Mi oficina estaba decorada, lo cual fue bastante bonito. Sara, mi asistente, que es prácticamente la única persona en mi vida que no intenta fastidiarme, había puesto unos globos y una de esas pancartas que dicen feliz cumpleaños con letras que siempre están un poco torcidas por mucho cuidado que las cuelgues. Trajo donas de ese sitio elegante del centro donde cobran $6 por dona porque, al parecer, añadir chispitas y llamar a algo artesanal multiplica el precio por 4. Había una tarjeta firmada por todos en la oficina, y por un instante me sentí un poco mal porque todos estuvieran siendo amables conmigo el mismo día que mi vida personal estaba a punto de estallar como un fuego artificial, pero entonces recordé que estaba a punto de ganar el caso más importante de mi carrera, mi propio divorcio, y me sentí mejor. La emboscada se produjo sobre las 10:30 de la mañana, justo después de terminar una conferencia telefónica con un cliente preocupado por las filtraciones de datos, lo cual fue irónico considerando que estaba a punto de sufrir una ruptura matrimonial. Lawrence Trent entró en mi oficina como si fuera el dueño del lugar, con ese traje barato que ya había catalogado mentalmente durante nuestro primer encuentro, y cargando su maletín con ese tipo de arrogancia arrogante que solo los abogados y los que alcanzaron su máximo potencial en el instituto pueden lograr. Tenía una sonrisita petulante que denotaba que creía que estaba a punto de arruinarme la vida, y me di cuenta de que había estado esperando este momento con ansias, probablemente practicando sus diálogos frente al espejo como un villano de segunda mano en un drama legal cancelado después de una temporada. Señor Reynolds, dijo, y de nuevo con ese tono teatral, como si estuviera anunciando algo en una entrega de premios. Feliz cumpleaños. Espero que tengas un buen día, porque estoy a punto de complicarte la tarde considerablemente. Señalé la silla frente a mi escritorio, la que suelo reservar para los clientes que están a punto de confesar espionaje corporativo, y lo observé sentarse con demasiada confianza para alguien con una corbata que parecía haber sido atacada por una impresora con poca tinta. Por favor, siéntese. ¿Te invito a algo? ¿Café? ¿Agua? ¿Un traje mejor? No le gustó la broma, lo cual estuvo bien porque no era para él, era para mí, y me lo pasé genial. Abrió su maletín con un gesto dramático, como si estuviera a punto de revelar el santo grial en lugar de solo papeles, y sacó un fajo de documentos que, la verdad, era impresionante por su grosor.
No eran solo papeles de divorcio, era un asalto legal en toda regla, el tipo de trámite que probablemente tardó semanas en prepararse y le costó a Juliana una fortuna en honorarios legales, lo cual fue gracioso porque el dinero que usaba para pagar a su abogado de divorcio era técnicamente nuestro dinero, lo que significaba que yo estaba financiando parcialmente mi propia destrucción legal, que es el tipo de ironía que no se puede inventar. Tu esposa, Juliana Walsh Reynolds, está solicitando el divorcio, anunció, y juro que hizo una pausa para impresionar, esperando mi reacción. Cuando no lo hice, mientras me quedaba sentado con las manos cruzadas sobre el escritorio, con una expresión ligeramente interesada, como si me estuviera contando el tiempo, vi cómo la confusión empezaba a asomar por su rostro. Esto no iba como él lo había planeado. Ella busca la custodia total de sus 2 hijos menores, con Nor y Madison, alegando tu exceso de horas de trabajo y tu falta de disponibilidad emocional como razones por las que no eres un buen padre. Eso me dolió un poco, lo admito, porque mis hijos son lo único que realmente me importa en todo este lío, pero mantuve la cara neutral porque mostrar mis emociones era justo lo que él quería. Que pensara que no me importaba, que me subestimara. Ahí es cuando la gente comete errores. También solicita el 70% de la consultoría de riesgos de Reynolds. Continuó, claramente preparándose para su rol, entrando en ritmo con su discurso preparado. Dado que el negocio se fundó durante su matrimonio, ella tiene derecho a una participación significativa y a su contribución al éxito. Recibir clientes, gestionar su agenda social y representar a la familia en diversos eventos. Creemos que un 70% es más que justo. Casi me río con eso. 70% por organizar cenas y presentarse a galas con vestidos caros. La audacia fue bastante impresionante, como pedir la luna y esperar que alguien te la dé simplemente porque la pediste amablemente o, en este caso, porque contrataste a un abogado que pudiera pedirla con papeleo de aspecto oficial. Además, y aquí es donde Lawrence realmente se adentró en su papel, probablemente el punto culminante de toda su carrera legal, ella solicita la residencia principal, ambos vehículos registrados a su nombre y una pensión alimenticia mensual de $25,000 durante los próximos 10 años. Lo que tiene en cuenta el estilo de vida al que se ha acostumbrado y su limitado potencial de ingresos debido a que se centra en la familia y las obras benéficas durante su matrimonio. Deslizó los documentos por mi escritorio como si estuviera presentando pruebas en un juicio por asesinato y los miré sin leerlos realmente porque ya sabía todo lo que iba a decir. Había visto borradores de estos documentos semanas atrás cuando pirateé el correo electrónico de su abogado, lo cual suena ilegal, pero en realidad es solo una recopilación creativa de información según mi propia brújula moral, y había estado preparando mi respuesta desde entonces. Impresionante, dije, reclinándome en mi silla con lo que esperaba que pareciera indiferencia casual. ¿Ensayaste todo ese discurso o la arrogancia te sale natural? Su sonrisa se desvaneció por un segundo y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza, tratando de averiguar si bromeaba, si hablaba en serio o si tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa que se manifestaba como humor inapropiado. Señor Reynolds, creo que no comprende la gravedad de esta situación. Tu esposa tiene un caso muy sólido y si lo impugnas, se va a poner feo. Para ti. Ah, lo entiendo perfectamente, dije, abriendo el cajón de mi escritorio, el mismo cajón donde preparé mi contraofensiva, y sacando ese hermoso sobresellado que llevaba semanas deseando entregar. Era más pesado que su sobre, lo cual era poético en cierto modo, porque lo que yo estaba a punto de hacerle a su cliente era definitivamente más pesado que lo que ella intentaba hacerme. Pero creo que no lo entiendes, Lawrence. ¿Puedo llamarte Lawrence? ¿O prefieres Larry? Pareces un Larry. Es el señor Trent, dijo, y ahora se estaba enfadando, justo lo que yo quería. Claro, señor Trent. Deslicé el sobre por el escritorio, imitando su gesto dramático anterior. Necesito que le entregues esto a tu cliente. Hoy mismo. Lo antes posible. En realidad, dile que es mi regalo de cumpleaños y que lo abra en un lugar privado, preferiblemente con sus padres presentes, porque querrán estar presentes en lo que venga después. Tomó el sobre como si fuera a explotar, lo cual, metafóricamente, sin duda iba a ocurrir, y le dio vueltas con una expresión de confusión que sugería que su cerebro estaba trabajando a destajo intentando averiguar qué estaba pasando. ¿Qué es esto? Solo una lectura ligera. Dije, tomando un sorbo de mi café, ya frío, porque estaba decidido a hacerlo casualmente aunque mi corazón estaba acelerado por la adrenalina. Historia familiar,
viejas historias, ese tipo de cosas. Ya sabes cómo son las familias. Todos tenemos secretos que preferimos mantener ocultos. Por desgracia para su cliente y su familia, soy muy bueno desenterrando cosas. Es literalmente mi trabajo. Lawrence me miró fijamente un buen rato, y pude ver cómo intentaba decidir si era un farol, si solo intentaba intimidarlo con amenazas vagas y sobres misteriosos, o si realmente tenía algo real. Lo que pasa con los abogados como Lawrence es que están acostumbrados a tratar con personas emotivas y reactivas que hacen amenazas que no pueden respaldar. Así que, cuando se encuentran con alguien tranquilo y preparado, se desorientan. Señor Reynolds, si cree que puede intimidar a mi cliente con... No estoy intimidando a nadie. Lo interrumpí, y mi voz sonó agradable, casi alegre. Solo estoy dando información. Servicio público, en realidad. Su cliente y su familia están muy preocupados por su reputación, su legado, todo ese asunto de las dinastías políticas, y pensé que deberían saber que alguien tiene acceso a ciertos documentos históricos que podrían ser de interés para, por ejemplo, periodistas, investigadores federales o ambos. Ahora parecía preocupado, realmente preocupado, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que tal vez se había metido en algo más grande que un divorcio estándar con una pareja adinerada peleándose por bienes. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo que podría acabar con carreras y destruir familias, y él sostenía la evidencia en sus manos sin siquiera saber qué era. Entrega el sobre, Larry, dije, levantándome para indicar que nuestra reunión había terminado, y dile a tu cliente que si quiere hablar sobre términos razonables para un acuerdo en lugar de intentar acusarme de todo, tengo la puerta abierta. Pero si quiere jugar duro, si quiere complicar las cosas, ese sobre es solo el primer paso. Tengo toda una partida de ajedrez planeada, y créeme, no quiere ver el final. Se fue con cara de haber recibido un puñetazo en el estómago, agarrando el sobre como si fuera material radiactivo, y lo vi salir de mi oficina con la satisfacción que solo da saber que acabas de lanzar un contraataque que va a ser un tren de carga. Volví a sentarme, terminé mi café frío y miré el reloj. Basándome en mis cálculos, considerando el tiempo de viaje y el tiempo que Juliana tardaría en abrir el sobre y leer el contenido, calculé que tenía unas 3 o 4 horas antes de que mi teléfono empezara a estallar con llamadas de pánico de la familia Walsh. Me equivoqué. Solo tardé 2 horas y media, y cuando empezaron a llegar esas llamadas, cuando vi el nombre de Juliana aparecer en la pantalla, seguido del número de su madre y luego el de su padre, las dejé todas en el buzón de voz para la primera ronda, porque hacer esperar a la gente poderosa es una satisfacción en sí misma. A las 6 de la tarde, tenía 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de voz y unos 30 mensajes de texto que iban desde la ira hasta la desesperación y la súplica directa, y fue entonces cuando finalmente me serví esa bebida, puse los pies sobre el escritorio y devolví la llamada. La primera llamada llegó exactamente a las 3:47 de la tarde, que en realidad fue antes de lo que preveía, lo que significa que o Juliana leía más rápido de lo que creía, o había echado un vistazo a los documentos y comprendió de inmediato lo jodida que estaba. Estaba en medio de una reunión con un cliente potencial, explicándole cómo podíamos ayudar a localizar a quienquiera que estuviera filtrando los diseños de sus productos a la competencia. Cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre mi escritorio con ese zumbido insistente que significa que alguien necesita hablar contigo de inmediato. Bajé la vista, vi aparecer Juliana Mobile en la pantalla y lo silencié con la misma indiferencia que probablemente la habría enfurecido si hubiera estado allí para verlo. El cliente no se dio cuenta, o si lo hizo, tuvo la cortesía de no mencionarlo, y seguimos discutiendo los términos del contrato mientras mi teléfono se iluminaba como una máquina tragamonedas que sacaba un premio gordo. Para cuando terminó la reunión, 45 minutos después, tenía 8 llamadas perdidas de Juliana, 3 de un número que no reconocí, pero que supuse que era ella intentando burlar mi selección llamando desde otro lugar, y 2 del celular de su madre. Los mensajes de voz se acumulaban en mi bandeja de entrada como pequeñas bombas de relojería furiosas a punto de explotar, y debo admitir que tenía muchas ganas de escucharlos, porque hay algo profundamente satisfactorio en oír a personas poderosas perder la compostura. Pero aún no los escuché, porque el juego apenas comenzaba y quería dejarlos sumidos en el pánico un rato más, que se preguntaran si los estaba ignorando o si simplemente no había visto las llamadas, que dejaran volar su imaginación con los peores escenarios. Me preparé otro café. El bueno de la cafetera de la sala de descanso, no la porquería de la cafetera de la oficina que sabía acolada en un calcetín viejo del gimnasio, y volví a mi oficina a trabajar de verdad.
una de las ventajas de dirigir tu propia empresa es que prácticamente puedes establecer tu propio horario, y si ese horario implica dejar que tu futura exesposa y su familia corrupta se desesperen durante unas horas mientras te pones al día con los correos, bueno, eso es simplemente buena gestión del tiempo. Sobre las 5:30, mi asistente Sara llamó a mi puerta con esa mirada que pone cuando sabe que pasa algo, pero es demasiado profesional para preguntar directamente. Señor Reynolds, ha recibido varias llamadas de su esposa, dijo, y me di cuenta de que intentaba expresarlo de una manera que no sonara crítica, pero también me indicó que tal vez debería devolverle la llamada, porque las llamadas eran cada vez más frenéticas. Dijo que era urgente, una emergencia familiar urgente. Gracias, Sara, le dije, dándole mi mejor sonrisa tranquilizadora. Está bien, solo son asuntos personales que estamos resolviendo, nada de qué preocuparse. Ella asintió y se fue, pero pude ver la preocupación en sus ojos porque Sara lleva 5 años trabajando para mí y ha desarrollado un sexto sentido para detectar cuando las cosas van mal en mi vida personal, lo cual ocurre con bastante frecuencia, considerando que mi vida personal ha sido un desastre en los últimos años. La diferencia fue que esta vez, este desastre en particular estaba totalmente bajo mi control y se desarrollaba exactamente según lo previsto. A las 6 en punto de la tarde, finalmente decidí que era hora de empezar a devolver llamadas. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Tomé un sorbo lento de whisky, dejé que me quemara la garganta y dije con la voz más tranquila que pude, técnicamente, nada ilegal. Solo les proporcioné documentación histórica que pensé que a ti y a tu familia les gustaría revisar. Feliz cumpleaños, por cierto. Gracias por preguntar. Esto no tiene gracia, dijo, y ahora sí que estaba llorando. Podía oírlo en la voz quebrada. No puedes hacer esto. No puedes simplemente. Carter, por favor, tenemos que hablar de esto. Ay, ahora quieres hablar, dije, y no pude evitar el sarcasmo aunque hubiera querido. Qué interesante. Esta mañana querías quitarme a mis hijos, mi negocio y prácticamente todo lo que he trabajado, pero ahora, de repente, necesitamos hablar. ¿Qué cambió, Juliana? ¿Por fin leíste la parte sobre el encubrimiento del atropello y fuga? ¿O fueron los registros financieros que muestran los sobornos? Me pregunto qué parte te molestó más. Se hizo el silencio al otro lado, solo se respiraba, y parecía que alguien más se oía de fondo, probablemente su madre o su padre, tal vez ambos, todos reunidos alrededor del altavoz en una reunión de crisis en la habitación que creían segura sin dispositivos de escucha. Lo que no sabían es que no necesitaba dispositivos de escucha. Documentaron sus propios crímenes tan minuciosamente que solo tuve que organizar las pruebas. Podemos resolver esto, dijo finalmente, y su voz había pasado del pánico a la calculadora, lo que significaba que ahora intentaba negociar, buscando una solución que hiciera que esto se resolviera. Lo que quieras, podemos pensar en algo. Pero, por favor, no lo hagas. ¿No qué? Interrumpí. ¿No dices la verdad? ¿No compartes datos históricos con gente que podría estar interesada? Juliana, todavía no hago nada. Solo estoy sentada aquí en mi oficina, bebiendo whisky caro en mi cumpleaños, pensando en mis opciones. Carter, por favor. Colgué. No con un golpe de ira, sino simplemente presionando el botón de colgar, porque a veces lo más devastador es simplemente dejar de hablar. Que se queden con ese silencio. Que se pregunten qué estoy planeando. Que entren en pánico pensando en todas las maneras en que esto podría estallarles en la cara. La segunda llamada llegó 3 minutos después, y esta vez fue la propia jueza Margaret Walsh, usando su tono de, soy una figura de autoridad seria, que probablemente funciona de maravilla en los tribunales, pero que no iba a funcionar conmigo. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, solo por ser mezquina. Carter dijo, saltándose las formalidades y pasando directamente al grano. ¿Cómo encontraste esos archivos? Estaban sellados, legalmente sellados. No tenías derecho a acceder a ellos. Lo leí. Dije simplemente que deberías intentarlo alguna vez. Muy educativo. Aprendes un montón de cosas interesantes, como las familias políticas a veces encubren delitos graves para proteger sus carreras. Un material realmente atrapante. Esos archivos están protegidos. Estaban protegidos. Lo corregí. Tiempo pasado.
Verás, lo que pasa con los archivos digitales es que son muy difíciles de destruir. Puedes sellarlos legalmente. Puedes ocultarlos. Puedes fingir que no existen. Pero en algún lugar, de alguna manera, siempre hay una copia circulando. En este caso, esa copia terminó en la laptop de tu hija, quien amablemente se la reenvió por correo electrónico hace años, probablemente para pagar el seguro. Una decisión inteligente, la verdad. Lo malo es que estoy casado con ella y sé cómo recuperar archivos borrados. Casi podía oír cómo le subía la presión arterial por el teléfono. No puedes usar esos archivos. Son inadmisibles. Están protegidos por el privilegio abogado-cliente. En el tribunal, tal vez. Dije, agitando mi whisky y disfrutando de cómo la luz lo reflejaba. Pero no pienso llevarte a juicio, Margaret. Pienso llevarte al tribunal de la opinión pública, que tiene normas de admisibilidad mucho más laxas. CNN se lo pasaría bomba con esta historia. Un destacado juez y senador encubrió un atropello con fuga hace 25 años, sobornó a testigos y falsificó informes policiales. Apuesto a que podrían extenderlo a un reportaje especial de una semana, y tal vez ganar uno de esos premios de periodismo de investigación. Muy prestigioso. No te atreverías, dijo. Pero su voz temblaba. La máscara de autoridad se deslizó para revelar a la mujer asustada que había debajo. ¿No lo haría?, pregunté. Mira, la cosa es esta mañana, tu hija intentó quitarme a mis hijos. Intentó destruir mi negocio, quedarse con mis bienes y, básicamente, arruinarme la vida. Por una aventura con un entrenador personal que no sabe deletrear mancuerna. Lo cual, de hecho, es bastante impresionante por lo estúpido que es. Así que sí, me atrevería, sin duda. Me atrevería con entusiasmo y una sonrisa en la cara. La tercera llamada llegó una hora después. Después de dejar que Juliana y su madre se sumieran en el pánico un rato, esta vez fue el propio senador Edward Walsh, con su voz de hombre del pueblo, cuidadosamente cultivada, que probablemente practicaba frente al espejo antes de sus discursos de campaña. Primero intentó ser amable, llamándome hijo, como si fuéramos amigos charlando en lugar de enemigos en medio de una guerra. Carter, hijo, creo que ha habido un malentendido, empezó. Y me lo imaginaba en su estudio, probablemente con uno de esos suéteres tipo cardigan que usan los políticos cuando quieren parecer cercanos y confiables. Sea lo que sea que haya hecho mi hija, sean cuales sean los errores que haya cometido, estoy seguro de que podemos resolver esto como personas razonables. La familia no debería pelear así. No somos familia, Edward, dije, usando deliberadamente su nombre de pila en lugar de senador porque sabía que lo molestaría. Éramos familia cuando te convenía, cuando podías usarme para fotos y afirmar que tu hija se casó con un empresario exitoso. Pero en el momento en que Juliana decidió cambiarme por un modelo más nuevo, en el momento en que todos decidieron destruirme, esa conexión familiar terminó. Lo hicieron personal, así que no se sorprendan si les respondo personalmente. No querrán ganarse enemigos en Washington, hijo, dijo. Y ahora la máscara amistosa se caía, revelando al político que se escondía bajo la manga, acostumbrado a salirse con la suya mediante amenazas implícitas. Tengo amigos en puestos muy altos y pruebas de múltiples delitos que cometiste, interrumpí. Hablemos de quien tiene más influencia aquí. ¿Tus amigos en las altas esferas? Te abandonarán en cuanto salga a la luz esta noticia. Porque los políticos son como ratas en un barco que se hunde, solo se quedan cuando las cosas van bien. En cuanto te conviertas en un lastre, en cuanto tu escándalo amenace con repercutir en ellos, escribirán comunicados de prensa sobre lo poco que te conocían. Hubo un largo silencio, y pude oírlo respirar agitadamente, probablemente intentando controlar su ira. El senador Edward Walsh no estaba acostumbrado a que le hablaran así, no estaba acostumbrado a que lo trataran como si no fuera nada más que poderoso e importante, y la disonancia cognitiva probablemente le estaba dando dolor de cabeza. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, y su voz sonó apagada, derrotada, como un jugador de póker que acaba de darse cuenta de que no tiene nada mientras que el otro tiene una escalera real. Ah, ya lo hice, senador, dije, terminando mi whisky de un trago satisfactorio. Es que es más fácil destruirlo. También le colgué, porque al parecer estaba de humor para colgarle a la gente y me recosté en la silla sintiéndome más satisfecho que en años.
Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes, un torrente incesante de pánico y desesperación por parte de la familia Walsh, que poco a poco se daba cuenta de que le habían declarado la guerra a la persona equivocada. Lawrence Trent, el abogado de Juliana, llamó 2 veces intentando negociar y discutir opciones de acuerdo, lo que en el lenguaje de los abogados significaba: por favor, no destruyan a mi cliente, porque eso también arruinaría mi reputación. Para las 8 de la tarde, tenía 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz y 47 mensajes de texto que iban desde amenazas y súplicas hasta ofertas de diversos acuerdos que se volvían cada vez más desesperadas a medida que avanzaba la noche. No respondía ninguno. A las 48 horas de mi emboscada de cumpleaños, todo el imperio de la familia Walsh empezó a desmoronarse como un castillo de arena con la marea alta, y, sinceramente, fue hermoso verlo con esa especie de alegría ajena, con la que sabes que probablemente no deberías disfrutar de la miseria ajena, pero lo haces de todos modos. La jueza Margaret Walsh anunció su retiro por motivos de salud el jueves por la mañana, lo que cualquiera con 2 dedos de frente sabía que significaba: me voy antes de que estalle el escándalo. Y para el jueves por la tarde, el senador Edward Walsh había cancelado su campaña de reelección con una vaga declaración sobre pasar más tiempo con la familia que no engañó a nadie en los círculos políticos. Brandon, el brillante novio y entrenador personal de mi esposa, borró toda su cuenta de Instagram alrededor de la medianoche del miércoles, lo cual fue, sinceramente, la mayor tragedia de toda esta situación, porque había estado disfrutando mucho viendo sus frases motivadoras y selfies sin camisa sabiendo que toda su vida estaba a punto de implosionar. El tipo pasó de publicar inspiración diaria sobre vivir la vida al máximo a desaparecer por completo de las redes sociales, probablemente porque finalmente se dio cuenta de que ser el otro hombre en un caso de divorcio que involucraba corrupción política y delitos federales no era en realidad la forma en que él creía que era. Ahora paso las tardes haciendo algo que nunca pensé que volvería a hacer: ser un padre de verdad en lugar de solo el tipo que paga todo y al que ignoran. Connor y Madison han vuelto a vivir conmigo a tiempo completo y hemos desarrollado esta rutina: hago panqueques todos los sábados por la mañana mientras me cuentan cómo les fue la semana. Y, sinceramente, es lo más normal de mi vida y lo disfruto más que cualquier negocio que haya cerrado. Connor ahora está leyendo libros de física de nivel universitario y me hace preguntas que tengo que buscar en Google para responder, y Madison empezó a llamarme el mejor padre del mundo, lo cual estoy bastante seguro de que dice para conseguir postre extra, pero lo acepto de todos modos. ¿Me arrepiento de algo? Solo de no haber instalado cámaras de seguridad antes, porque habría pagado un buen dinero por ver a Brandon intentando explicarle a Juliana por qué su experiencia en bienes raíces, de alguna manera, requería que se reunieran exclusivamente en habitaciones de hotel con servicio de habitaciones. Esa conversación probablemente habría sido una comedia de oro, el tipo de explicación torpe y torpe que daría para una gran recopilación de YouTube si alguien la hubiera grabado.